Oremos, así llamado la enseñanza de hoy, diamantes en la aflicción. Diamantes en la aflicción. En aflicción hay diamantes, hay preciosas perlas para aprender de las aflicciones de la vida. Las aflicciones de la vida no pasan por pasar, pasan cuando estamos en la mano de Dios con un propósito. Y hoy vamos a aprender eso. Señor, danos el oído para escuchar la voz de tu Santo Espíritu hablándonos a nosotros personalmente, Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra para un día como hoy, Señor. Declaramos que es soltada y será enviada y no volverá vacía, Señor. Te damos muchas gracias por esta palabra para este día, Padre. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. También le quiero dar la bienvenida a nuestra invitada. Se me olvidó tu nombre, disculpa. Teresa Ramírez. Teresa Ramírez. Bienvenida, Teresa. Háganme sentir en casa, somos pequeños, pero somos de fiestas. Te vas a dar de cuenta por qué decimos eso. 1 Samuel capítulo 30, por favor. 1 Samuel capítulo 30. Si me acompaña 1 Samuel capítulo 30, por favor. Ahí lo tenemos, 3 días después, dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 20, si usted está tomando nota. Pareciera largo, pero realmente no está tan largo. Dice que 3 días después, David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag. Encontraron que los amalecitas, que eran los enemigos del Señor, como los filisteos, entre otros, habían asaltado en el Güey y Siclag. Habían venido y asaltado, y como dice, y habían destruido a Siclag, y habían quemado hasta reducirla en cenizas. Versículo 2, se habían llevado toda la mujer y a los niños y todo lo demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas, ellos regresan y ven las ruinas, se dieron cuenta de lo que había sucedido a su familia y lloraron a más no poder. Las 2 esposas de David, tenía 2, ¿se acuerda? Ainoam y Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal, ¿se acuerdan de Nabal, de Carmelo? Estaba entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrarlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. El siguiente slide, por favor. Entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote, tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? El Señor le dijo, sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor. Pero 200 de ellos, eran 600 de ellos, estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. Un ejército bien pequeñito, un ejército muy débil. Siga la próxima slide. En el camino, cuando iban en camino allá, pues recuérdense que el Señor le dijo, vaya, encontraron un egipcio en un campo y lo llevaron a David y le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron parte de un pastel, había pastel allá, de higos y de 2 recibos de pasas, porque no había comido ni bebido nada durante 3 días y 3 noches. Al poco tiempo recobró sus fuerzas. He aquí, ¿le perteneces ¿a quién le perteneces? ¿De dónde vienes?, le preguntó David. Yo soy egipcio, esclavo de una amalecita, respondió. Mi amo me abandonó hace 3 días porque yo estaba enfermo. Regresábamos de asaltar a los quereteos en el Nehué, en el territorio de Judá y en la tierra de Caleb, y acabábamos de incendiar a Siclag. ¿Me guiarías a esa banda de saqueadores?, preguntó David. El joven contestó, si haces un juramento en el nombre de Dios que no me matarás ni me devolverás a mi amo, entonces te guiaré a ellos. Siguiente.
Así que guió a David hasta los amalecitas y los encontró dispersos por los campos, comiendo, bebiendo y bailando con alegría por el enorme botequín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Fue una gran guerra, todo el día peleando. Ninguno de los amalecitas escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron a camello. 400, ellos eran 400 y solo los que escaparon eran 400, para que te des una idea del ejército. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas, no faltó nada, era grande o pequeño, hija o hija, ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo, también recuperó los rebaños y las manadas y a sus hombres y a los que rodearon delante de los demás animales. Este botequín le pertenecía a David. Amén. Versículo 20. Amén. Es todo. Aquí encontramos la historia de David. David sale a una guerra. Si regresamos al versículo 1, por favor. David sale a una guerra y va a hacer guerra. Y en eso que va a hacer guerra, el trasfondo es muy largo, pero va a hacer guerra. Y en eso que va a hacer guerra, cuando regresan de la guerra, se encuentran esta sorpresa. De que los amalecitas vinieron a su ciudad, a Gilgal. Los amalecitas vinieron y quemaron y se llevaron todo hasta reducirlas a ceniza. ¡Wow! Ellos fueron a la guerra, dejaron a las mujeres, a los ancianos, a los niños atrás. Pero cuando regresa se dan la sorpresa de que el enemigo vino y saqueó todo y se llevó todo. Todo. Hasta dejarlos en cenizas. Dice que fue tanto el dolor y la desesperación. Dice que lloraron a más no poder. Pues claro, imagínense solo, estos hombres llegan en sus caballos de una guerra y se dan de cuenta que el pueblo, la aldea, ya no existe. Lo que queda es humo por todos lados y unas llamaradas de fuego, porque no quedó nada de eso. Claro, estos hombres se quebrantan en llanto, a llorar a no más poder, dice el versículo. Y es interesante porque muchas veces una pérdida parece como algo malo, parece como algo injusto, a veces parece como algo desafortunado, una pérdida. Porque así pareciera que, oh, mira cómo nos pasó esto a nosotros, ¿por qué nos pasó esto a nosotros? Y había un dolor y había un luto, hermano, no había esperanza alguna en estos hombres, más que un llanto. Lloraban hasta que más lágrimas no salían, sino solo el dolor de haber perdido todo. Y a veces Dios nos lleva por la vida y nos tiene que despojar de ciertas cosas y nos quita ciertas cosas. Y yo no sé si usted ha estado en esa posición de llorar a más no poder. Y no era fácil, pero vemos más adelante que David se fortalece en el Señor. Y vemos algo interesante, que él se fortalece en el Señor, en un medio de una crisis, en un medio de un dolor. La pregunta es, y con esto quiero comenzar, ¿qué hacemos cuando Dios nos quita algo que tanto amamos? ¿Qué hacemos cuando Dios nos quita algo que tanto amamos? La segunda pregunta que le quiero preguntar esta mañana es, ¿qué hacemos cuando nos lastiman profundamente? ¿Qué hacemos? En el versículo 6 dice que estos hombres estaban tan resentidos por haber perdido su familia que quisieron apedrar a David literalmente. Era tanto el resentimiento que David, su general, su jefe, el líder de la campaña, el líder del pueblo, ahora están pensando en apedrarlo
porque ellos se fueron tras David y porque ellos iban a pelear con David, descuidaron su familia por ir a pelear una guerra, y que cuando regresaron ya no existía nada. Dios había quitado todo, Dios había removido todo, o los amalecitas le habían removido todo. Y llegaron al punto de sentirse resentidos. Y hermanos, si no tenemos cuidado, el resentimiento, la amargura, la obstinación pueden inundar nuestros corazones hasta ahogarlos. Hasta ahogarlos. Cuando no tenemos la perspectiva correcta de la voluntad de Dios, cuando no conocemos a Dios como Dios quiere ser conocido, y nos pasan las tragedias que solo quedan cenizas en nuestras vidas, si no tenemos cuidado, no podemos venir a ser personas llenas de resentimiento, de odio, de amargura, de obstinación, por no entender o no conocer al Dios que servíamos. Es interesante que David se agarra sus fuerzas, dice el versículo, de la presencia de Dios. En medio de este caos que había, dice el versículo que David busca sus fuerzas de la presencia de Dios. En el versículo 6, si no me equivoco, si lo pones ahí, por favor, dice que toma sus fuerzas de la presencia de Dios. Tomás, ahí. Pero haber perdido sus hijos y comenzó a orar. Pero David encontró fuerzas en el Señor, su Dios. ¿Qué hacemos cuando Dios nos quita todo? ¿Qué hacemos cuando las cosas nos van mal? ¿Qué hacemos cuando nos traicionan o nos sentimos traicionados? ¿Qué hacemos cuando las cosas no salen como nosotros planeamos? David, él encontró sus fuerzas. Estos estaban pensando de apedrarlos, pero David encontró sus fuerzas en el Señor. ¿Y usted dónde encuentra sus fuerzas para pasar las luchas y las pruebas de la vida? ¿Qué hace usted cuando la lucha y la vida? ¿Qué hace usted cuando la malecita ataca y destruye y roba? ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? David dice que encontró sus fuerzas en el Señor. Y no solo eso, la pregunta es, ¿cómo este hombre viene a encontrar fuerzas en el Señor en medio de ese caos? En medio de ese, no escuchamos ninguna queja, no escuchamos ninguna crítica, no escuchamos nada de eso. Vemos que los hombres de David se están quejando, ya están pensando en apedrar a David, pero no David. Y yo pensaba, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que David, no hay queja alguna en la vida de David? No hay queja, no hay murmuración. Dice, ¿qué sabía David de Dios que el resto no sabía de Dios? ¿Qué sabía de David? Que en medio de esta lucha, esta gran pérdida, David no está murmurando, David no se está quejando, David no le está echando la culpa a nadie. ¿Qué sabía David? A mí me parece que lo que David sabía era Romanos 8:28, que aunque no existía. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a Dios, y sabemos que Dios hace todas las cosas cooperar para el bien de quienes los aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y sabemos. Yo creo que David sabía su Dios. David conocía a su Dios. Que David de alguna manera decía, de alguna manera él se frenó a decir algo contra Dios, a hablar contra Dios, a murmurar contra Dios, mas él se fortaleció en Dios, sabiendo que Dios hace que todas las cosas operen para nuestra vida. Aleluya. Pero esto no es la única persona que hizo esto, ¿sabe usted? El libro de Job, capítulo 1, versículo 12, ¿qué dice? Muy bien, te dice, muchas gracias. Te dice, muy bien, pruébalo. Dijo el Señor a Satanás, haz lo que quiera con todo lo que él posee, pero no le hagas ningún daño físico. Aquí vemos a Dios dándole permiso a Satanás. Escúcheme bien, dándole permiso a Satanás, porque exactamente fue lo que le sucedió a David. Dios permitió, y lo vamos a ver al final de la enseñanza, que Dios permite la lucha, Dios permite la prueba, Dios permite a veces las cenizas en nuestras vidas,
para hacer lo nuevo que tiene que hacer o que quiere hacer en nuestras vidas. Aquí vemos en el versículo 1 que Satanás llega a la presencia de Dios y le pide permiso de zarandear a Job. Y Dios le dice, hazlo. Pero eso sí, hasta aquí. No te me pases ni un poquito más. Aún la prueba de Job fue una prueba que era limitada y ordenada por Dios. En el versículo 20, ¿cómo respondió Job a su lamento, a su pérdida, a su lucha, a su aflicción? Dice el versículo 20 del capítulo 1, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. No es que no le dolía, sí le dolía, acababa de perder todos sus hijos, aún su esposa, viéndolo en su aflicción, le dijo, ya viejo, muérete. Después rasuró su cabeza, se postró en el suelo para adorar. ¿Y qué dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo entraré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, el Señor me ha quitado. Alabado sea el nombre de Dios a pesar de todo esto. No cosa pequeña, hermanos. Job no pecó porque no culpó a Dios. Ay, que ¿para qué? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué Dios? Mire cómo estoy, mire, nada cambia. ¿Quién no va a cambiar a este no cambia ni porque vuelvan a ser, dice, se van hasta ese extremo. No, ya para qué, no, mira mi situación, mira esto, mira lo otro. Nada de eso. Job no pecó porque no culpó a Dios. Lo mismo pasó con David. El pueblo ya era cenizas, no había quedado nada del pueblo. No había quedado nada de aquello. En ningún momento David pecó o clamó culpando a Dios. David podría haber dicho, yo que estaba allá sirviendo, peleando la guerra, allá sirviéndole a Dios, y yo estaba allá ocupado haciendo las cosas de Dios, y mira cómo me van las cosas, mira cómo me salió esto. Eso me pasa por estar metido en la iglesia. Que ya sabía yo que hacía yo metido en la iglesia. Es que esa iglesia, ¿para qué? Y empezamos a murmurar, así como los soldados de David. Que ese pastor que sabe, que este hermano que canta bien feo, que viera cómo grita ese hermano que canta. Amén. Porque qué flacos somos. Gloria a Dios. Y empezamos a quejarnos y echarle culpa a este y culpa al otro y no es culpa de aquel, por eso es que estoy como estoy, no sin mi mamá, no sin mi abuelo, no sin mi tío, no sin aquel. Empezamos a echar culpa a todo el mundo y terminamos culpando a Dios también, no sabiendo que todo trabaja para nuestro bien. Pero deshacemos el plan de Dios o nos estancamos por los dichos de nuestras bocas, culpando a Dios y no entendiendo el corazón de Dios, que Dios tiene lo mejor para nuestras vidas, lo mejor para nuestras vidas. Si no, pregúnteselo a Pablo y a Sila. ¿Cómo respondió Pablo y Sila después de haber sido azotados y metidos en cárcel ilegalmente? Los azotaron. Y no solo lo azotaron, sino que lo echaron a la cárcel, a lo más profundo, a lo más oscuro de la cárcel. Así dice la historia en Hechos 16. Y le pusieron cadenas en los pies, en las manos, y allá en lo profundo y en lo oscuro. ¿Cómo respondieron ellos? ¿Para qué servimos? ¿Para qué hacemos esto? Mira, aquí venimos a predicar la palabra de Dios y mira lo que nos llevamos. ¿Qué hicieron ellos? Versículo 25. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron ¿a qué? A quejarse y a llorar. No, a cantar y a orar himnos a Dios. Y los otros presos lo escuchaban. De repente. Diga conmigo, de repente. Así será, hermanos. De repente. Así será si vuestro corazón no se cansa de hacerlo bueno. De repente se produjo un terremoto tan fuerte en la cárcel que se estremeció hasta su cimiento. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse, pero pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no hagas ningún daño.
Todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente, se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y si seguimos leyendo, él y su casa, después de este gran evento, ¿sabes qué pasó? El carcelero le dijo: hey muchachos, ustedes como que tienen hambre, vamos para la casa que tengo unas tortas de jamón con queso. Y dice que hasta le limpió las heridas. Y él y su casa recibieron el evangelio. ¿Se da de cuenta? A veces es necesario. Dios, ¿qué hacemos cuando perdemos? ¿Qué hacemos cuando perdemos o Dios nos quita algo que amamos? ¿Qué hacemos cuando nos lastimamos? ¿Qué hacemos cuando las cosas no nos van bien? ¿Qué hacemos cuando las cosas pensamos que tienen que ir así, pero van así? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué sabemos de Dios? Hermano, en tiempo de prueba, hagamos lo que hizo David. ¿Qué hizo David? Pero David encontró fuerzas en el Señor, su Dios. Fuerza la encontramos en su palabra. Ahí encontramos la fuerza, en su palabra. Hoy tomamos fuerza de su palabra. De aquí viene la fuerza. ¿Qué le dice más abajito? Ahí dice: tráeme el efodí. ¿Qué es el efodí? El efodí es un chalequito que va así con 4 tiras y que tiene un montón de piedritas que representa la presencia de Dios y la dirección de Dios. Ahí había una piedra blanca y una negra que así buscaban dirección. ¿Y qué le dice? Tráeme el efodí. Y este viene al efodí, que es la palabra de Dios, y Dios le habla. ¿Qué hacemos? ¿Dónde encontramos nuestra fuerza? En su palabra. ¿Qué dice Hebreos 10:23? Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Mantengámonos firmes en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá su promesa. Él la va a cumplir. No entendemos cómo, no sabemos cómo, pero sí sabemos algo: que Dios va a cumplir su promesa. ¿Qué dice Isaías 41:10? No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Aleluya. Eso es lo que dice el Señor. Y David dice que se fortaleció en Jehová. ¿Y cómo se fortalece uno en Jehová? Por medio de su palabra. Esto es lo que nos fortalece. Su palabra, su verdad, que Él está conmigo, que no debo de temer, que no debo de desalentarme, porque Dios está con nosotros. Nuestra preocupación, si quiere preocuparse de algo, preocúpese de que Dios esté con usted. Y ahí para allá, Él nos dará la fuerza, Él nos dará el vigor que necesitamos. ¿Qué hacemos cuando el enemigo ataca y nos roba nuestra paz, nuestra finanza, nuestra familia? ¿Qué hacemos? Tráeme la folía, tráeme la palabra de Dios. Tráeme la palabra de Dios. Eso fue lo que David estaba diciendo. Tráeme la palabra de Dios, porque el efod simboliza la palabra de Dios, y eso es lo que Dios le pide a habitar al sacerdote. Tráeme la palabra de Dios. ¿Qué hacemos cuando Él ataca? Tráeme la palabra de Dios. ¿Qué hacemos cuando Él nos roba? Tráeme la palabra de Dios. ¿Qué hacemos cuando nuestras finanzas nuestra familia se está dividiendo? Cuando hay pelea, tráeme la palabra de Dios. ¿Qué hacemos cuando nuestras finanzas están mal? Tráeme la palabra de Dios. ¿Qué hacemos cuando viene la enfermedad? Tráeme la palabra de Dios. ¿Qué hacemos cuando hay enfermedad, hay luchas? Tráeme la palabra de Dios. Porque ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? No qué dice la Casa Blanca, no qué dice los economistas, no qué dice el CBC, no lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué le dijo la palabra de Dios a David? El Señor le dijo: sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. Todo lo que te han quitado. Todo. Hermano, te puedes quedar lamentando el resto de tu vida.
Ay, mírenme a mí cómo me pasó esto. Ay, que yo no tuve suerte. Ay, que a mí no me fue bien. Te puedes quedar todo el día, toda la vida, culpando a alguien. O puedes venir a la palabra de Dios y decir, ¿qué dice tu palabra, Señor? Y tener el corazón para recibir lo que dice la palabra de Dios. Porque ¿qué tal si David manda a su sacerdote a traerle el efod, que es la palabra de Dios? Y luego que Dios le dice, sí, ve por ellos. Ay, pero no sé. Ay, pero vamos a ver. Señor, ¿sí estás seguro que eres tú, Señor? No hay corazón para creerle. Si Dios le dijo a David, ve y persíguelo, ya estuvo. Ahora, hay un problemita con esto. Y quiero que usted note de eso, que cuando Dios le dice a David, ve y persíguelo, que te daré todo lo que te han quitado, no le dice por dónde ir. Ok, Señor. Ok, ¿qué tengo que hacer en esta situación, Señor? Señor, háblame, Dios. ¿Qué está pasando, Señor? Da la palabra, Señor. Y el Señor habla. Ok, Señor. ¿Y por dónde dijiste que iban a ir? ¿Por la calle cuál? No le dice. Ojo, no le dice por dónde tiene que ir. Solamente le dice, ve, David, ve, persíguelos. Ok, ¿para dónde vamos? Ve y persíguelos. Aquí entra la providencia de Dios. De que David agarra a sus muchachos. ¿Qué muchachos? Vamos, Dios ha hablado. Dios no ha dicho que vayamos, que lo persigamos. David, ¿por dónde vamos? Usted sígame, vamos. ¿No le parece eso? Dios te da una promesa. Te voy a prosperar, te voy a usar. Voy a sanar tus hijos, voy a restaurar tu familia, voy a levantarte de esa finanza, voy a abrirte camino, te voy a traer paz. Y Señor, ¿cómo hago? Ve. ¿Para dónde? Ve. Señor, ¿por dónde? ¿En la antigua? ¿A dónde? Ve. Camina. Camina por fe. Camina por lo que ya Dios te ha dado. David agarró su caballo, agarró su ejército y empezó a caminar, iglesia. ¿Qué pasó en el camino? ¿Se acuerdan? Había un hombre ahí tirado. Y David pudo haber dicho, ay, mira este borrachito. Este ladroncillo, alguien le dio su zarandeada porque seguro andaba robando. Y podría haber pasado de largo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que en el camino, escuchen, en el camino, el versículo 11, encontró un egipcio en un campo. Se lo trajeron a David. Oye, miren, encontramos aquí. Este no es nadie. Hazlo por un lado. Ahorita estamos buscando nuestras familias. Ahorita aquí ellos nos la van a pagar. Ellos no sabían si su familia estaban vivos, muertos. No sabían nada. Ellos lo que querían era ir a buscar. No sabían qué había pasado. Y si encuentran a este hombre en el camino, así como usted y yo no encontramos personas en nuestro camino. La pregunta es, iglesia, escúchame muy bien, porque esto es rema. ¿Qué hace usted cuando se encuentra allí en su camino? El acto de misericordia, un acto de bondad, un acto de generosidad, un acto de compasión, lo llevó a su victoria. Él lo podría haber ignorado. Yo no tengo agua, maestro. Yo no tengo comida para ti, no tengo agua para ti, no tengo nada para ti. Un acto de misericordia, de bondad, de generosidad, lo llevó a su victoria. Por eso, mi hermano, por estar aquí. No estamos aquí porque queremos estar aquí. De alguna manera nos cruzamos en nuestros caminos y aquí estamos. Y un acto de bondad, de amor de Dios puede traer la victoria. Imagínense, iba David, ¿para dónde se fueron aquellos? No, para mí que se fueron por allá. No, se fueron por allá. No, se fueron por allá. Y David dijo, ya, cálmense muchachos, vamos por aquí. Y en la divinidad de Dios se encontraron a un egipcio, que aquel dijo, ya estás enfermo, hazte para un lado. Y ahí lo tiraron enfermo. Este hombre lo encuentra a David. Le muestra amor, le da de comer un pastel de higos. Yo no sé cómo sabe ese, ya tienen que invitarme uno. Le da de beber. Y ya cuando agarra, 3 días habían pasado, ojo. Imagínense la desesperación de David.
Y si usted no sabe, la desesperación es como cuando usted dice, ¿quién sabe qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Quién sabe si esto va a cambiar? ¿Quién sabe qué va a pasar con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi finanza, con mi salud, con mi destino? No sé qué va a pasar. 3 días sin saber nada de la familia, sin saber a dónde iban a ir. 3 días, iglesia, caminando sin saber nada. Al tercer día se encuentra en este egipcio, quien David le muestra compasión, y el egipcio le dice, oh, sí, ahorita venimos de quemar. Ah, sí, tremendo, es que vienen de quemar. ¿Y qué quemaron? Ah, sí, déjame descuellar a este estimado. No, calmado, David. Oh, sí, ¿de dónde vienen? Ah, qué bien. ¿Y por dónde se fueron? ¿Me llevas? Ah, no, ay, que sinvergüenza me agarra de esclavos y ya estoy sano. Y dice, júrame que no. Y David dice, no te preocupes, tú vas a estar con nosotros. Y Dios utiliza a este don nadie para darle la victoria a su pueblo. Hermano, no pase eso por alguien, por favor. Dios no puso a este niño en Honduras. Ese niño no lo conocía a ninguno de nosotros. No tiene los medios para conocernos o vernos. Dios no lo puso. Yo estaba orando, diciendo, Señor, ¿por qué este niño? Y Dios me dijo, ahí está. La elección de tu familia, ¿qué vas a hacer? Le digo esto porque yo se lo confieso. Yo estaba pensando en decir, vamos a detenerlo de aquí. Porque estoy mirando con mis ojos carnales. Y no estoy viendo al Dios poderoso que nos está guiando. Hermano, no le pase a usted lo mismo. Si algo se cruza en su camino, no es casualidad. Es provisión de Dios. Es la divinidad de Dios. Este hombre lo llevó al campamento donde aquellos estaban tirando una pachanga, para que me entiendan. Estaban desparramados, era un ejército grande. De acuerdo a los estudios que yo pude hacer, eran aproximadamente 3,000 a 5,000 hombres. Esto eran 400. ¿Cuántos somos nosotros aquí? 40, no, mucho. Ni a dónde nos tendríamos que sentar. ¿Por qué le digo esto? Se ocupa mucho la mano de Dios. Solamente un pequeño grupo que le crea. Eso es lo que se ocupa. Personas que le estén creyendo a Dios. Eso es lo que se ocupa. Este pequeño grupo, que solo los que huyeron a camello eran 400, acabaron con todo. Y una vez que acabaron con todo, dice que agarran sus esposas, porque recuérdense, no lo habían matado. ¿Pero por qué no lo habían matado? Porque ellos estaban en el asunto. Desde el día 1 ellos estaban en el asunto. A nadie le habían quitado la vida, ni a los borregos que pensaban cocinar esa noche. Nada. Se trajo todo se los trajo. Iglesia, va muy bien la prédica, pero déjenme preguntarle algo. Ahora, ¿para dónde van a ir? ¿Se fue el pueblo? Está en cenizas. ¿Dónde van? Las casas están quemadas. Todo se acabó. Ahora, ¿para dónde van a ir? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿A dónde van a regresar? Hermanos, aquí es donde viene la bendición de Dios. Cuando ellos regresaron a las cenizas, llegó un hombre, porque allá había otra guerra. Saúl estaba en guerra. Y a Saúl lo matan. Saúl era el rey, ¿se acuerdan? Y a Saúl lo matan. Y el hombre que lo mató vino donde David. Y oye, ¿qué todo esto, no? Estamos aquí reconstruyendo nuestras casas. Pero tengo que contar algo, ¿no? Saúl, no me digas. Sí, murió. Ese 3 días murió. ¿Cómo murió? ¿Qué pasó? Bueno, salimos a guerra con los filisteos, estos los amalecitas, con los filisteos, y ya estaban encima de nosotros, ya casi agarraban al rey. Ya estaba herido, estaba sangrando, se estaba muriendo el rey. Y él me pidió que lo matara, yo vine y lo maté. Por eso sé que está muerto. ¿Tú lo mataste? Sí, porque ya estaba en su miseria. No quería caer en las manos de su enemigo.
¿Y no tuviste miedo contra el ungido? Le dice. En ese momento David saca a su espada y le vuela la cabeza. Dice, por no tener miedo contra el ungido. Es ungido de Dios y lo honras. ¿Sabe qué pasa? David agarra su ejército y se va a Jerusalén. Y llegando a Jerusalén, lo reciben como el rey. A él, a sus familias y a Silga. Y en ese momento, iglesia, y tuvo que pasar todo esto para que David viniera a ser el rey de Israel. Tuvo que haber removido Dios Silgar para que abra espacio para lo que Dios traía. ¿Se da cuenta? ¿Qué hacemos cuando Dios nos quita las cosas? Estamos tan agarrados de Silgar. Estamos tan agarrados con nuestras cosas, nuestras ideas. No va a ser así, yo voy a prosperar, yo voy a hacerlo de mi fuerza, yo voy a hacerlo así porque así voy a estar bien, mira todo lo que tengo. Sí, yo voy a seguir así con mis ideas, con mis propias cosas, con mis propias fuerzas, con mis propios planes. Y Dios tiene que arrancarte Silgar, porque es la única manera que vas a entender que Él tiene algo mejor para tu vida. Y el Señor tiene que llegar a hacerlo ceniza, porque de otra manera no entendemos que Dios tiene algo mejor y más grande para nuestras vidas. Aleluya, sí. Damos gracias a Dios por ello. Dios tiene que acabar con todo a veces, porque no hay otra manera. Porque si hubiese dejado a los amalecitas a Silgar medio construida, regresan a Silgar. Pero porque no hay Silgar, ahora es forzado a ir a Jerusalén, donde lo esperan para nombrarlo como rey de Israel. El rey más grande por excelencia de Israel. Y hasta el día de hoy su bandera sigue. Hermanos, Dios, Jesús en la cruz nos liberó de todo el poder y la autoridad de Satanás. Dice en según Colosenses 2:15, y despojó a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos sobre la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz Dios nos dio la victoria. Dios nos dio la victoria en la cruz. Es en la cruz que Cristo llevó la maldición para que nosotros recibiéramos la bendición. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldito por nosotros, pues escrito está, Gálatas 3:13, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él rescató todo por nosotros para darnos una nueva vida. Él fue al campo del enemigo y te rescató a ti y te rescató a mí para darnos una nueva y mejor vida. Y hoy nosotros vamos al campo del enemigo a pelear por nuestras luchas, a pelear por nuestros familiares. O no podemos quedar tranquilos en Silgar, lamentando la pérdida. O te puedes levantar conmigo, creerle a Dios, buscar su palabra y ir al campo del enemigo a traer nuestras bendiciones, a traer nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros tríos, nuestros sobrinos, a traer a nuestro vecindario, a traer a nuestra iglesia, a ir a rescatarla. ¿Quién eres tú? Uno que va y se mete al campo del enemigo y trae los cautivos. No vamos simplemente a quejar, aquí a lamentar de las cosas que no tenemos y las cosas que nos faltan y las cosas que nos gustaría no tener. O vamos a orar, a adorar y ir a la palabra de Dios. Y que cuando Dios hable, marchemos. No entendemos todo, no sabemos con seguridad dónde será nuestra próxima iglesia. Pero yo sí sé que esta no es. Eso sí sé. Yo no sé dónde va a estar en la ciudad, pero yo sí sé que esta no es. Esto es temporario. Por eso no ajustemos tanto. Esto es temporario. No sé cómo vamos a llegar tampoco. Por ahí no vamos a topar un egipcio. No se preocupen. Sea sensible. No pasemos la bendición. Sea sensible, sea generoso, sea amable. Muestre el amor de Dios. Que por ahí vamos a recibir la dirección de un egipcio. ¿Cuándo y cómo? No sé. Quizás estamos en el primer día, o casi en el tercer día. No sé. Lo que sí sé es que Dios está con nosotros. Amén. Y en eso confiamos. Amén.
Se pone de pie conmigo, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. No es que vamos a negar nuestro dolor. No es que vamos a negar que nos dolió. No se trata de negar nuestro dolor. No. David lloró. Job lloró. Pablo y Silas también quizás lloraron de dolor. No es fácil. No es que lo vamos a negar nuestros sentimientos. No. Es que simplemente vamos a creer por encima de nuestros sentimientos que Dios tiene el control y que Dios se va a glorificar en todo esto. Y que si Dios nos quita y nos remueve algo, no es porque no quiere lo mejor para nosotros, es porque tiene lo mejor en mente para nosotros. Y Señor, te pedimos ayuda para caminar, Señor, para dejar de hacer las cosas en nuestra carne, con nuestro conocimiento y confiar en tu palabra, Señor. Y así como David se fortaleció en tu palabra, Señor, nosotros podamos fortalecernos en tu palabra, saber que tú estás con nosotros, Señor, saber que tú eres nuestro Dios, Señor, que tú nos sostendrás, Señor, y que tú nos llevarás, Señor. No entendemos todo, Señor, no sabemos cómo y cuándo, Señor, por qué camino ir. Simplemente caminamos haciendo el bien, conociendo viviendo bajo tus principios, tus verdades, viviendo en santidad, Señor, sirviéndote, Señor. Porque estando en el servicio es que entonces, Señor, las cadenas caen, Señor. Las puertas son abiertas de par en par, Señor. Y nosotros, tu iglesia, marcharemos por ella, Señor, trayendo salvación y vida eterna, Señor. Señor, fortalece a mis hermanos y a mis hermanas, Señor, que están siendo probados, Señor. Fortalécelos, Dios. Fortalécelos, Padre. Que ellos puedan fortalecerse en la palabra que escucharon hoy. Que no tengan miedo, porque tú, el Señor, está contigo, hermano, hermana, que me escucha. El Señor está contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios, te dice. Él te dará las fuerzas y te ayudará. Él te sostendrá en este tiempo de prueba, en este tiempo de lucha. El Señor está removiendo lo viejo porque trae algo nuevo para tu vida. Confía en Él, fortalécete en Él, vea su palabra, qué dice su palabra y declara lo que dice su palabra. No declares las circunstancias, no declares lo que estás viendo con tus ojos, mas declara la palabra de Dios, porque hay poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Declara la palabra de Dios sobre tus hijos. Declara la palabra de Dios sobre tu matrimonio. Declara la palabra de Dios en tu futuro. Declara la palabra de Dios en tus negocios. Declara la palabra de Dios en tu salud. Declara la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el Señor? Eso, decláralo. Con eso, ponte de acuerdo. Gracias, Señor. Porque muchas veces tú no tienes que remover, Señor. Sacar del siglas, Señor, para llevarnos, Señor, a mejores lugares, Señor. Ayúdanos a no murmurar, a no quejarnos, sino a confiar y seguir sirviéndote, Señor. Con toda diligencia, con toda sinceridad, Señor. No desistir, sino seguir sirviéndote. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo declaro fuerzas sobrenaturales en sus vidas. Declaro paz y gozo en sus vidas, Señor. Llénalos de tu paz, Padre. Yo los bendigo en tu nombre, Padre. Declaro tu bendición en sus vidas. En el precioso nombre de Cristo Jesús, la iglesia dice. Amén. Amén, hermanos.